Buenas, este es el video correspondiente a lo que es el capítulo 8, el cual se centra en el lenguaje de programación Verilog, el cual se utiliza para describir hardware, es decir, para describir cómo queremos que sea un chip por dentro y eventualmente mandar a construirlo. Tenemos diferentes incisos que tenemos que recorrer a lo largo de este video, desde una pequeña reseña, una introducción, maneras que se ha creado como convención escribir Verilog, los tipos de datos, la manera de escribir Verilog internamente, luego veremos todas las, ya propiamente las de la sintaxis, qué es un bloque always, cómo escribir un if, cómo escribir, no sé, qué son asignaciones bloqueantes y no bloqueantes, un poquito de parte de flip-flops, la sentencia case. Posteriormente también estaremos finalizando cómo probar el diseño que nosotros hacemos y eventualmente el cómo utilizar las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de este curso, eh, o en este caso de este capítulo 8 que va a ser la parte de Verilog, que las herramientas va a ser el compilador, donde ver las ondas y este tipo de cosas. Inclusive el editor de texto lo veremos por ahí. Empecemos entonces. Bueno, aquí tal vez estoy consciente que esta diapositiva tiene mucho texto, entonces lo que voy a hacer es ir desmenuzando y la vamos explicándola poco a poco. Em, entonces, por ejemplo, empezando con la reseña, o qué es más bien un lenguaje de descripción de hardware. Un lenguaje de descripción de hardware, voy a leer textualmente en esta parte, es un lenguaje de programación especializado que se utiliza para describir la estructura y el comportamiento de los circuitos electrónicos, y más comúnmente los circuitos lógicos digitales. Es decir, nosotros a través de código de programación vamos a escribir valga la redundancia en este caso, una descripción de cómo queremos que eventualmente se comporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir y pensar, o sea, queremos un chip que tenga cuatro patillas, por decir algo. Que cuando las dos patillas de entrada, que por ejemplo tengan dos patillas de entrada y dos de salida, que cuando las dos patillas de entrada sean iguales, entonces la primera patilla de salida tenga un uno. Y cuando las dos sean diferentes, entonces que la otra sea la que tenga un uno. Cosas por el estilo. Nosotros podemos escribirlas utilizando el lenguaje de programación para que esto eventualmente se mande a construir. Entonces, entonces continuemos. Luego decimos, un lenguaje de descripción de hardware permite una descripción formal y precisa de un circuito electrónico que permite el análisis y la simulación automatizados de un circuito electrónico. Entonces, utilizamos este lenguaje de programación porque es lo que es, Verilog es un lenguaje de programación. ¿Para qué? Para describir lo que es hardware. Estamos tal vez medianamente acostumbrados a escribir software puro. Y cuando me refiero a software puro es que no estamos pensando en un envío de construcción físico de lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, si creamos, no sé, una página web o algo similar, no estamos pensando que tenemos que mandar a construir una página web en física. ¿Por qué? Porque no es algo palpable, es algo abstracto. En este caso, sí es totalmente físico, es un poquito de silicio que se va a convertir en transistores y esos transistores van a definir y crear lo que yo haya escrito en el código. Luego hablamos un poquito de la parte histórica. Los primeros lenguajes de descripción de hardware aparecieron a finales de la década de 1960, o sea, ya hace unos 60 años, no es nada poquito. Em, ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, hablamos de un texto, este texto, el Computer Structures, que son de estos dos señores, de Gordon Bell y Allen Newell. Decimos, este texto introdujo el concepto de nivel de transferencia de registro. Este concepto de nivel de transferencia de registro, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una de las maneras de nosotros construir hardware podría ser que si tenemos, bueno, esto está muy grueso, ahorita lo borro. Si tenemos un bloque SOTE que queremos construir, podemos crearlo eventualmente en pequeñas capas o en pequeños bloquecitos. Entonces nosotros llegamos, este bloque de acá, el de en medio, sabe que él recibe información del primero. Entonces, esto es una etapa de registros. Aquí nosotros le pasamos del primero al segundo una cantidad de información. Él sabe cuándo interpretarla y eventualmente él se la pasa al siguiente. Ahí tenemos entonces
una transferencia de información a nivel de registros. Vamos a borrar eso porque queda un poco grande el diagrama. Posteriormente, de lo que puedo mencionar es que existen dos lenguajes de descripción de hardware que actualmente dominan el mercado. Uno se llama VHDL y el otro se llama Verilog o bien System Verilog, que es el estándar moderno, que incluso para utilizar System Verilog se necesita una versión de paga, no es libre la licencia. Son los dominantes. em, Además, digamos, acá podemos mencionar, no sé si está explícito en el párrafo, pero, ok, sí, aquí dice, que comparten las limitaciones que no son adecuados para circuitos analógicos. Es decir, VHDL y Verilog o System Verilog son y están hechos para circuitos digitales. Ya entonces a este punto del curso tenemos claro que es una señal analógica, que es una señal digital. Y entonces comprendemos que este lenguaje de programación, el que vamos a utilizar nosotros, que es Verilog, lo vamos a utilizar para lo que son unos y ceros, o sea, valores digitales en general. Em, Y finalmente, para mencionarles que, bueno, la última iteración de Verilog fue la que la IEEE publicó bajo este numerito, el 1800-2005, que se llama System Verilog, que fue la última versión de las que estaba mencionando. En la industria se usa mucho esta, o es la que principalmente se utiliza. A nivel académico, las diferencias pueden ser pocas, pero a nivel académico entonces se utiliza lo que es Verilog porque es totalmente libre. De algo que vino a colocar el estándar de System Verilog como lenguaje de programación o como estándar propiamente, es la introducción de ya la parte de clases, variables aleatorias, propiedades y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final cuando nosotros creemos un producto, no podemos eventualmente decir, lo creamos, listo, lo mandamos a construir, sino que tenemos que tener una infraestructura robusta para ser capaces de decir el producto fue hecho y fue probado totalmente. Entonces, a nivel ya real, lo que acabo de mencionar de probado totalmente siempre es como ambiguo, porque siempre es posible que hayan casos o sea, que no se puedan cubrir por cuestiones de tiempo, por cuestiones de, no sé, de aleatorización, que tal vez, no sé, por ejemplo, si tenemos un bus de datos que es de 64 bits, entonces 2 a la 64, no sé, son 4 gigas de posibilidades distintas, entonces no tenemos, como las simulaciones son a veces lentas, no tenemos tanto tiempo. Si quisiéramos probar todos y cada una de las posibilidades, ocuparíamos, no sé, 5 años. Entonces se aleatoriza y se hace el testing de acuerdo a que se pueda tratar de atrapar la mayor cantidad de pulgas en el menor tiempo posible. Continuemos entonces. Ahora sí. Voy a bueno, primeramente voy a explicar un poquito cómo eventualmente se va a trabajar Verilog. Yo mencionaba anteriormente que podríamos estar acostumbrados a escribir software, que eventualmente lo más que haríamos con ese software es escribir en pantalla, no sé, sume dos números, los suma y los muestra. Eventualmente nosotros no tendríamos que mandar a construir un circuito cuando lo escribimos, por ejemplo, en Python que vaya y suma dos números. En cambio, cuando escribimos cosas en Verilog sí estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a programar en lenguaje Verilog, lo que vamos a tener que hacer o lo que vamos a estar haciendo es creando módulos, o sea, creando cajitas. Esas cajitas, van a haber un montón de palabras aquí extrañas y poco a poco vamos a ir desmenuzando para que todo quede totalmente claro. Vamos a empezar a crear cajitas. ¿Por qué? Porque al final son pedacitos de hardware que nosotros estamos escribiendo. Entonces, esas cajitas nosotros las escribimos. Entonces, por ejemplo, esto es una cajita. Esto en Verilog, de lo que vamos a estar hablando son de módulos. Y los módulos son los que yo le llamo cajitas, solamente porque se escucha bonito. Vamos a crear entonces, en este caso, un módulo que se llama comparador de un bit. Ese módulo recibe dos entradas. Este wire, más adelante veremos porque ahí dice wire, que es un cable. Recibe dos entradas, una que se llama X y otra que se llama Y. Tiene una salida que se llama EQ.
Supongo que porque en este caso lo que va a hacer por dentro es comparar si los dos bits son iguales. Entonces, internamente, él tiene un par de cables que se llaman S0 y S1. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser eventualmente hardware. Entonces, aquí ya no estamos hablando, también podemos hablar de integers y más adelante vamos a mencionar esto, pero por ahora vamos a hablar de que esto es un alambre, es un cable literalmente físico que eventualmente vamos a mandar a construir. Entonces, utilizamos la sentencia assigned para asignar y esta sentencia assign pasa siempre. Entonces, S0 siempre va a ser igual a el negado de X y el negado de Y. Ven que aquí ya estamos trabajando a nivel de bits. Luego, S1 va a ser igual a X y Y. Y EQ, que es esta salida, tenemos que va a ser igual a S0 o S1. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos que esta salida EQ sea 1 cuando estos dos sean iguales. ¿Y cuando son iguales? Según la tabla de verdad, cuando está el caso 0, 0 y cuando está el caso 1, 1, porque son solamente dos opciones. Entonces aquí está el caso 0, 0, entonces lo negamos 1 y 1, y el caso 1, 1, 1 y 1. Y eventualmente EQ va a valer, si ese 0 vale 1, ponemos este aquí y lo ponemos con una OR. ¿Para qué? Para que eventualmente con cualquiera que sea que se active ese 0 o ese 1, EQ se active y esa es la salida. Este es un modulito de Verilog. Ya esto se puede mandar a construir y usted decir, quiero un chipcito que tenga esas patillas, dos patillas y que tenga una salida. Entonces, cada vez que usted en las dos patillas le ingrese lo mismo, un 0 o un 1, porque estamos hablando de lógica digital, él en la salida le va a poner un 1 si son iguales, le va a poner un 0 si son diferentes. Físicamente o a nivel de interpretación, nosotros vamos a ver todo como cajitas y esto es un módulo que en este caso va a tener dos entradas, una que se llama X, otra que se llama Y. Bueno, a partir de aquí hacia adentro es que se llama X y a partir de aquí hacia adentro se llama Y. Aquí afuera ya ahorita veremos que pueden cambiar los nombres. Y tiene aquí una salida que llega aquí a la frontera que se llama EQ, que es el que ponemos aquí para que alguien más la agarre y se la lleve. Ahora vamos a ver un pedacito de código. Nosotros como estamos creando módulos, en este caso también nos conviene interpretar las cosas como si fueran una protoboard, que son de esas, no sé, como esas plaquitas donde armamos circuitos. Este podría ser perfectamente un pedazo de código de Verilog donde estamos utilizando una cajita que yo ya había hecho. Esto de aquí simplemente es un molde. Cada vez que yo quiera utilizar un comparador de un bit, ya lo tengo hecho. Nada más voy y lo instancio. Entonces, en este caso, un pedacito de Verilog. Aquí yo nada más agregué un integer cuenta solamente para mostrarle que también tenemos los integers. Vamos a ocupar tres cables. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a agarrar un modulito que tiene tres puertos, en este caso, dos puertos de entrada y un puerto de salida. A un cable le llamé primer bit, al otro cable le llamé segundo bit y al tercer cable le llamé resultado. Y listo. Cuando yo instancio, recuerden que usualmente vean que por ejemplo aquí cuando hacemos integer cuenta, este es el tipo de variable que yo estoy utilizando, que es una variable de tipo entero y luego va el nombre. Como ya esto es un molde, aquí puedo hacer lo mismo. Aquí está el tipo de variable. ¿Cuál tipo de variable? Mi módulo, que se llama comparador de un bit. ¿Y qué nombre le pongo a mi instancia? Mi instancia comparador un bit. Y luego viene el alambrado. Esto puede ahorita, por ahora estar un poco enredado, pero posteriormente vamos a ir haciendo ejemplitos. Entonces, por ahora nada más es para que vean cómo eventualmente vamos a ir a colocarlo ahorita como en una protoboard. Luego entonces viene el alambrado. Entonces nosotros lo que estamos diciendo en este pedacito de código es que quiero en este flujo una cajita de estas, entonces lo instancio. Y esa cajita va a traer tres pines, el first bit, el second bit y el result. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo con esta sintaxis? Que agarre el valor que adentro tiene que adentro tiene este bloquecito que se llama myInstance C1b, el que se llama X, lo alambre con first bit, el que se llama Y, lo alambre con second bit, y el que se llama EQ, lo alambre con result. Y aquí vemos el resultado. Entonces,
Aquí adentro había un montón, yo dije, veas, aquí existe ese cero, existe ese uno aquí adentro, pero a mí no me está importando. ¿Por qué? Porque el modulito simplemente me está diciendo, usted solo ocupa saber que existen dos entradas que se llaman X y yo le doy una salida y listo. Usted alambre eso para revisar. Entonces, yo aquí, digamos, en mi protoboard donde yo instancio lo que es esto de acá, sería eventualmente esto a la hora de construirlo. Yo tengo una instanciación de un comparador de un bit con los cables que yo creé. Entonces yo creé aquí un cable, esto es un cable físico, podríamos interpretarlo, un pedacito de cobre por ahí, que es un cable que se llama first bit, otro que se llama second bit y uno que se llama result. Y es básicamente este el flujo que vamos a tener a nivel de Verilog. Tenemos módulos, los instanciamos, los alambramos, los probamos y los mandamos a fabricar. Continuemos entonces. Ahora hablemos de algunas reglas léxicas en Verilog, que son las reglas que podríamos estar utilizando para escribir código en general. Dice, Verilog es un lenguaje que distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, las letras mayúsculas y minúsculas tienen significados diferentes. Además, Verilog es un lenguaje de formato libre, es decir, los espacios se pueden agregar libremente, pero se recomienda no abusar de esta práctica para escribir los códigos, ya que es claro y legible. Aquí hay un pequeño ideazo. La idea era decir que no utilizarlo para que sea más claro y legible y no agregar espacios en sobremanera, no usar de esta práctica. Mencionamos también que en Verilog, bueno, los comentarios en el código que siempre son súper importantes se hacen con un doble slash y los bloques de comentarios serían con el slash asterisco y se sirven con slash asterisco. ¿Qué tipos de datos tenemos en Verilog? Bueno, aquí ya empieza a cambiar un poquito la cuestión porque no solamente tenemos datos que vayan a ser como enteros, flotantes, con decimales y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar ya, pensar en que son cosas a nivel de bits. Todo es a nivel de bits porque son cosas de interpretación lógica o digital. Entonces, tenemos dos tipos principales, las net, que son las que vamos a utilizar para alambrar el diseño. Anteriormente estábamos viendo que habíamos definido algo que llamaba un wire. Eso es un tipo de net. Luego también existen lo que comúnmente conocemos como variables. Entonces, que eso va a ser algo que representa el almacenamiento de valores en el diseño. Y aquí menciono, los wires son un tipo de net y los integers y los rec son un tipo de variables. ¿Por qué? Porque en ellos uno puede meter, no sé, un 328, por decir algo. En un wire no. En un wire usted lo utiliza y le puede asignar cosas de manera constante, que eso es distinto a guardarle. En este caso, entonces, los wires no tienen memoria, pero el integer y el rect sí eh, mantiene lo que uno le asignó, ellos lo sostienen, por decirlo de alguna manera. ¿Qué valores lógicos utilizamos cuando programamos en Verilog? Vamos a tener cuatro principales. Entre comillas lógicos, porque si fuera lógica realmente solamente tenemos el 0 y el 1, pero bueno. Valor lógico. El 0 es lo que comúnmente conocemos como el 0 o como la condición falsa. El 1, que es el que comúnmente conocemos como el valor lógico 1 o lo que es la condición verdadera. Tenemos además el estado Z o el valor lógico Z, que significa alta impedancia. Y eso se utiliza principalmente para los buffers triestado. ¿Qué es un estado de alta impedancia? Bueno, como su nombre lo dice, es porque tiene una resistencia infinita, usualmente, o al menos de manera teórica. Eso significa entonces, o más bien un caso específico de eso es cuando usted, por ejemplo, tiene una patilla de un chip que usted no conecta con nada. Entonces, si él queda, como le suelen decir, se le suele decir en la calle, al viento o al aire, está en alta impedancia. ¿Por qué? Porque él no está leyendo ni un cero, ni un uno, ni nada. Entonces está al aire o al viento, se le suele decir. Y el cuarto valor sería la X, que puede ser la condición no importa o en este caso es usual que realmente la interpretación se dé como un valor desconocido, porque las condiciones no importa, a pesar de que la X también se interpreta como un no importa, a la hora de diseñar o a la hora de que veamos ondas o este tipo de cosas, cuando veamos una X se va a significar valor desconocido, no importa. ¿Por qué? Porque si lo interpretamos como un no importa, significaría que puede valer 0 o 1 y realmente no es que pueda valer
conforme nosotros lo queramos. Como las condiciones no importa, usualmente las utilizamos, sino que más bien es un valor que no se sabe cuál es. Continuemos entonces. Ahora bien, hablemos de la representación de números y seguimos teniendo claro que estamos hablando a nivel de bits. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de números en Verilog en general, vamos a tener varias maneras de representarlos. Nosotros también podemos utilizar el binario, que es el que siempre hemos utilizado, pero no vamos a estar obligados a siempre utilizar solamente ese tipo de base. También podemos utilizar la base decimal y también podemos utilizar la base, por acá está la hexagonal o la octal. Entonces, cuando nosotros vamos a definir, por ejemplo, una variable que nosotros podemos decir en este caso un rec, queremos que sea de 2 bits, lo haremos de esta manera, como si fuera esta definición de corchetes, que es un arreglo de 2 bits. El bit menos significativo va a ser el 0 y el más significativo va a ser el 1. Así como usualmente se utilizan arreglos en otros lenguajes de programación como C, Python o similares, en este caso es la misma interpretación. Entonces yo en este caso estoy creando un registro de tamaño de 2 bits que se llama A y al cual estoy asignando 2 bits que en binario yo le especifico que es un 0,1. Esta vez significa que lo que viene aquí a la derecha yo lo estoy especificando en binario. Si yo utilizara una D, como en este caso significa que yo lo estoy especificando aquí a la derecha, sería en decimal. Lo que está a la izquierda de la comilla es la cantidad de bits. Siempre va a ser la cantidad de bits. A pesar de que yo aquí le especifique en decimal, yo aquí le estoy diciendo que es a 3 bits en este caso. ¿Por qué? Porque es la convención que se ha decidido utilizar en este caso. Entonces, así podemos nosotros utilizar definiciones en lenguaje decimal, perdón, en base decimal. Y si queremos utilizar la base hexadecimal, simplemente sustituimos la D o la B por una H y si queremos usar la octal, utilizamos una O. Luego, como nosotros estamos utilizando un lenguaje de descripción de hardware, el integer aquí no simplemente es un valor entero y lo uso como yo quiera, sino que ya estamos utilizando hardware propiamente. Entonces, acá un valor, cuando hablamos de un integer, estamos hablando de una variable con signo que es de 32 bits. ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando todo a nivel de bits. Cuando hablamos con un -1, recordamos entonces lo que habíamos visto para el primer examen, los números con signo. Entonces sería un -1, serían 32 bits y la representación que se utiliza es en complemento de 2. Acá hago una anotación sobre los números con signo. Por defecto, los números de datos, perdón, los tipos de datos rec y wire son números sin signo. Es decir, si yo tengo un rec que son 4 bits, yo voy a poder leer desde, bueno, tener ahí 0000 hasta el 1111 y eso lo voy a interpretar como el 0000 hasta el, perdón, desde como el 0 hasta el 15. ¿Por qué? Porque son sin signo. Mientras que el integer es un número con signo. Los números con signo se pueden definir para rec y para wire, es decir, que a pesar de que son sin signo, uno los puede obligar a que sean con signo. ¿De qué manera? Agregando esta palabra reservada, el signed. Entonces, si utilizamos eso, le estamos diciendo, a pesar de que usted está acostumbrado usualmente a hacer sin signo, yo quiero que sea con signo. Como se muestra en la tabla derecha, que serían estos casos de aquí que tenemos por acá. Acá adjunté también esta tablita para que nosotros veamos algunos otros ejemplos y tengamos ahí como referencia. Por ejemplo, aquí tengo un registro de 2 bits que se llama A, bueno, una variable de tipo registro que se llama A, que tiene el valor 0,1 y aquí está el valor. Aquí tengo una variable de tipo rec de 8 bits que se llama A, al cual estoy asignando un 0001 1111. En este caso esto es un dedazo. Aquí tenía que haber ido un 8. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo cuántos bits van a ser. Luego aquí tengo lo mismo, pero tengo aquí un negativo. ¿Por qué un negativo aquí? Entonces yo voy a utilizar eso para representarlo. Entonces si yo quiero tener aquí un -1, ¿por qué quiero un -1? Porque este numerito de aquí es la cantidad de bits.
En realidad, este negativo lo que afecta es al número propiamente, que es a este 1. Entonces tengo 1, 1, 1. Eso solamente tener cuidado, que este menos no es de este 3, no es que estemos aquí representando un menos 3, sino que eso es un menos 1 como tal. Y ahí tenemos más ejemplos en cuanto a decimal, también tenemos la parte octal, la parte hexadecimal. La parte hexadecimal a veces uno la utiliza mucho, porque como la hexadecimal uno tiene las letras A, B, C, D, E, F, entonces usted puede, cuando está escribiendo un dato de un lado a otro, escribir palabras que tal vez en español o en inglés tengan sentido. No sé, como café. Usted puede escribir, no sé, 8 comilla H café. ¿Por qué? Porque la C, la A, la F y la E forman parte de los símbolos que se utilizan en lenguaje hexadecimal, perdón, en la base hexadecimal. Finalmente, importante, cuando tenemos un integer, que estamos diciendo que es un A igual 1, ya sabíamos que el integer son 32 bits. Entonces vamos a tener 32 bits y al final un 1. Y cuando tenemos un menos 1, como es con signo, vamos a tener todos en 1. ¿Por qué? Porque esa es la manera de representar un menos 1 con n cantidad de bits, es colocar todos los n bits en 1. Luego también nosotros podemos a la fuerza querer ver una condición de un valor desconocido, una condición de alta impedancia o bien una combinación de ellas, que sea tal vez un poquito de no importa y luego un 0, 1. ¿Por qué? Porque el diseño me pide que yo lo haga de esa manera. Veamos ahora lo que son los operadores en Verilog. Operadores en general van a ser esos simbolitos que utilizamos para sumar, para restar, para sacar el módulo, para muchas cosas que estamos acostumbrados en cualquier otro lenguaje de programación. También tenemos casi los mismos que utilizamos en los demás lenguajes de este lado, pero tenemos unos extra que ya tienen que ver propiamente con bits, que es realmente lo que estamos aprendiendo de nuevo aquí en este lenguaje. Veámoslos entonces. Tenemos algunos que son del tipo aritmético. Entonces vamos a tener lo que es la suma, lo que es la resta, lo que es la multiplicación, esto es un asterisco. Lo que es también la división, que es con un slash, lo que es el módulo o el residuo en este caso. Y lo que es el elevado a o la potencia, que sería con doble asterisco, igual que en otro lenguaje de programación. Tenemos otros que vamos a llamar bitwise, que son los que operan bit a bit. Es decir, por ejemplo, esta virgulilla, el pipe, este ampersand, el elevado y este también, que sería como una NAND, operan bit a bit. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 1100 y le aplico un NOT, voy a obtener el 0011. ¿Por qué? Porque me aplica esta operación a cada bit de los que yo le estoy pasando. En este caso, acá, pues no tiene sentido aplicarlo a él solito. Entonces, yo aplico el 1100 o en este caso el pipe 1100 también. Entonces, en este caso voy a tener como resultado que él va el bit más significativo con el más significativo, el que sigue con el que sigue, el que sigue con el que sigue, a todos aplicándole una OR bit a bit. Y eso significa entonces estas que son bitwise, que son bit a bit. Tenemos también la AND, tenemos la XOR y antes dije elevado a, ¿verdad? Esto es una XOR realmente. Y tenemos la NAND, que tenemos dos maneras de escribirla. Luego tenemos los relacionales, que son para comparar principalmente. Entonces tenemos el que es mayor que, tenemos el menor que. Aquí exactamente estamos utilizando todos los mismos, pero ahora pensando en bits. Entonces recordemos que aquí cuando hablamos de un mayor que, tenemos que tomar en cuenta si lo que estamos comparando es un número con signo o un número sin signo. ¿Por qué? Porque eso va a importar no solamente de los bits. Tenemos el mayor que o igual, el menor que o igual, tenemos el igual propiamente y tenemos el diferente de o que no es igual. Luego tenemos operadores lógicos que van a ser la negación, la o lógica, la AND lógica. ¿Por qué? Porque en este caso ya estos no son bit a bit como estos que teníamos acá. Estos son como por ejemplo para usted puede aquí, no sé, meter esto dentro de un if y decir como tal variable or tal otra. Ya esos no son bit a bit, porque si usted mete este que es bit a bit, él lo que va a hacer es calcular la operación bit a bit entre esas dos variables y al final si lo que está dentro da diferente de cero y está en un if, él va a interpretar eso como verdadero y entonces se va a meter en ese if.
Luego tenemos unos nuevos que probablemente hasta ahora los vamos a estar conociendo, que son los operadores de desplazamiento, que es el shift operator. Tenemos el right shift, el left shift y igual, pero un poquito diferente. Ahorita vamos a explicarlos porque estos también, como sé que son nuevos, agregué aquí unos ejemplos. Tenemos además unos operadores de concatenación. ¿Por qué? Porque pues, a veces yo puedo tener 3 bits por aquí y 2 bits por allá y quiero unirlos en una sola variable nueva, por decir algo. Que a veces cuando estamos, no sé, por ejemplo en Python y queremos unir strings, yo puedo simplemente sumarlos. Aquí utilizamos estos corchetes para concatenarlos y también tenemos otro operador que se llama el de replicación. Tenemos el operador ternario, que es el condicional, que también existe en los demás lenguajes de programación, y un par de directivas, por decirlo de alguna manera, para convertir un elemento que antes era consigno a otro consigno o viceversa. Entonces, acá yo lo que tengo es una parte de, sabiendo que esto es el Shift Operator y el Concatenation es tal vez un poco distinto o nuevo para nosotros, tengo aquí algunos ejemplos. Entonces, para los operadores de desplazamiento, que es el Shift, tenemos que si me dan de entrada este byte, que es un 1011 0011, esta raya baja siempre se ignora, es solamente para escribir de 4 bits en 4 bits, pero no tiene nada que ver, solamente para algo humano totalmente que nosotros, pues es más sencillo leer de 4 bits en 4 bits que leer todos pegados. Entonces, si tenemos este, yo le hago un shift a la derecha de 3, él va a agarrar esto y lo va a desplazar a la derecha. Entonces vean que, por ejemplo, él empieza a verse 1, 0, 1, 1 a partir de aquí. 1, 0, 1, 1 y 0, que es este de aquí. Este con este. Entonces es eso. Y aquí arriba lo llenó con ceros, los tres que él desplazó. Y eso es cuando utilizamos solamente 2 mayor que. En ese caso rellena con ceros. Si utilizamos bien ahora un menor que, desplaza hacia la izquierda. Entonces agarramos este byte y lo corremos hacia arriba. Entonces vean que, por ejemplo, si corremos hacia arriba 3 espacios, entonces nosotros, bueno, ese es el que estamos corriendo. Nosotros vamos a agarrar estos 5 y van a quedar en la parte alta. Entonces vamos a ir a buscar un 1, 0, 0, 1, 1. Buscamos aquí 1, 0, 0, 1, 1. Y la parte baja, es decir, lo que sobró, lo rellenamos con ceros. Caso contrario o caso distinto a lo que pasa cuando utilizamos 3 de estos mayor que para desplazar a la izquierda. En este caso lo que se hace es repetir lo que estaba en el más significativo. Entonces vean que por ejemplo este 1, 0, 1, 1 que es el original, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 que es el original, si le hacemos un shift a la derecha pero así con 3 de estos significa que él va a agarrar este 1 y lo va a repetir 3 veces aquí, aquí y aquí. Y luego a partir de este empieza a escribir 1, que es este que está aquí arriba, luego el 0, luego el 1, luego el 1, luego el 0 y así sucesivamente. Que es lo que tenemos en este caso. Y caso distinto a lo que pasa en el último. Este que tiene, que es el shifteo hacia la izquierda, pero con 3 no hace nada diferente a lo que hace el mismo que con 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un shifteo hacia abajo y replicamos este, es como por ejemplo cuando tenemos un número con signo. Si tenemos un número con signo, nosotros mantenemos ese bit igual, el valor puede que no se vea alterado en cuanto al signo. Entonces, si era negativo, va a seguir siendo negativo, si era positivo, va a seguir siendo positivo en este caso. Luego además podemos hablar de los operadores de concatenación y los de replicación, que los de concatenación realmente, bueno, ambos son muy sencillos. Si tenemos un wire que es de 2 bits, se llama A y su valor es 0,1. Tenemos otro wire que es de 3 bits, se llama B y su valor es 0,01. Y tenemos un wire que se llama C, que lo que vamos a hacer es, nada más lo declaramos aquí como que, como un wire. Ahorita les voy a comentar un error que tiene este código. Nosotros hacemos aquí una asignación de que C siempre sea la concatenación de A y de B. O sea, agarramos A 01 y luego agarramos B 001 y los ponemos a la par. Entonces vean que queda 01 y luego el 001. Aquí hay un pequeño error, pero por este caso especial no daría problemas. ¿Por qué? Porque vean que aquí en este caso yo esta variable la estoy definiendo
de 4 bits. El 0, el 1, el 2 y el 3 habrían aquí. Y realmente yo cuando hago esta concatenación estoy pasándole 5 en total. A tiene 2 bits y B tiene 3 bits. Entonces probablemente se me queje de que no, de que lo que yo estoy tratando de asignar, en este caso C, no cabe la concatenación de A y B. Luego, el operador de replicación es cuando uno quiere utilizar para repetir ciertos bits. Entonces, por ejemplo, si queremos nosotros más bien utilizar este valor de A, pero dos veces, entonces más bien hacemos un assign C igual a la concatenación de dos veces A y un 0. Entonces, si yo hago dos veces A, sería 0, 1, 0, 1. Y luego un 0 sería otro 0. Entonces sería 0, 1, 0, 1, 0. Lo que yo vería en este caso. Hablemos ahora de los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros se utilizan cuando uno, bueno, leamos textualmente en lo que colocamos acá. Los parámetros son utilizados para definir valores en un diseño que eventualmente podría ser modificado. O sea, el diseño podría ser modificado y nosotros podríamos solamente editar el valor del parámetro y listo, la funcionalidad seguirá intacta. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo totalmente escalable. Tenemos varios tipos de parámetros. El primero que vamos a ver es uno que se llama local param, que literalmente es un parámetro local. O sea, significa que solamente donde se declara existe. Entonces, por ejemplo, dice la palabra clave local param se usa para definir constantes en Verilog. Entonces, imaginémonos nosotros que nosotros tenemos este pequeño modulito que tiene dos entradas de 4 bits y tiene una salida de 4 bits. Esto usualmente es, lo coloco aquí, pero es no recomendado hacerlo porque el valor de Z, uno eventualmente podría confundirlo con el valor de alta impedancia. Entonces uno trata de siempre no utilizar la X, no utilizar la Z y cosas que podrían confundirse con otras cosas. Esta es la sintaxis de cómo utilizar el local param. Entonces local param n igual a 3 y m igual a 2. En este caso el m no se usa, pero ahí se colocó para ver cómo podría uno con una coma nada más mostrar, definir más de un parámetro local. Luego, yo aquí estoy definiendo un cable que es de tamaño n a 0, es decir, de 3 a 0. Entonces, en este caso, x es de tamaño 4. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy definiendo que n vale 3. Eventualmente, vean que aquí yo digo que y va a ir desde 2 a la n hasta 0. Entonces, por ejemplo, ahorita esto sería un 3 y esto de aquí sería un 8 porque es 2 a la 3. Si yo cambio este n por un 4, aquí sería 4 2.0 y aquí sería 16 2.0. ¿Y que yo solamente tuve que cambiar una variable, o sea, una línea y todo lo demás quedó totalmente escalable porque simplemente ya estaba como, hay una palabra que, parametrizado, que es la, pues, bueno, en este caso lo que estamos utilizando son parámetros. Luego tenemos otros tipos de palabras claves que va a ser el parameter y el def para. Entonces, podemos definir el parámetro en el módulo propiamente. O sea que cuando a nosotros nos instancian, recuerde que anteriormente puedo volverme aquí nosotros instanciamos este modulito de aquí, pero no hay ningún lado que diga que uno puede tener un parámetro que le cambie desde cuando lo instancia. Eso es lo que sí se puede hacer. Entonces nosotros, cuando definimos el módulo, que este por ejemplo es un pequeño modulito, vamos aquí con este símbolo. Yo me lo aprendí siempre por tecla numeral o el hashtag como se le dice ahora también. Parameter n igual a 2 y m igual a 3. Estos son los parámetros por defecto, pero cuando uno lo instancia puede modificarlos. Y luego cierra paréntesis y ahora sí viene lo mismo de siempre. Input wire utiliza este n que está por aquí, utiliza este n que es en la otra parte, en el output. Y ese tipo, o sea, cosas que ya habíamos hecho antes, porque ya estaríamos utilizando simplemente un parámetro que nos están pasando. Importante aclarar que a nosotros, nosotros podríamos instanciar este módulo sin pasar los parámetros. ¿Y qué pasaría en este caso? Él simplemente usa sus valores por defecto. Aquí tenemos un bloque always que más adelante explicaremos qué es. Y entonces básicamente es siempre que, esta es la lista de sensibilidad, A y B cambien, métase aquí. Entonces si alguno de esos dos cambian, entra un begin y hace un if. Si A es igual a B, ponga Z en 1. Si no, ponga Z en 0.
listo. Cada vez que A o B cambien, se mete aquí a ir a actualizar este valor de Z. ¿Y por qué este valor de Z solamente lo hacemos así? Porque vean que es un rec. Y recuerden que los rec mantienen el, la asignación que uno les haga. Entonces, cada vez que cambia A o B, simplemente entramos aquí, se resuelve esto y salimos y listo. Se queda esperando el bloque hasta que A y B o B cambien alguno de los dos para volverse a meter. Entonces, cuando nosotros instanciamos, que aquí en este módulo lo que vamos a hacer es instanciar este módulo que creamos acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un divide y vencerás. Vamos a tener un módulo dentro de otro módulo, como esas muñequitas rusas. Entonces, en este caso, aquí está la instanciación, que al final lo que de este pedacito de código lo que nos importa realmente revisar. Tenemos este primero, que vamos a decir, primero, el tipo que usamos el tipo, este de aquí. ¿Por qué? Porque es el tipo de datos que yo estoy utilizando, en este caso el nombre del módulo. Luego le paso lo que son, vamos a borrar por ahí, le paso lo que son el parámetro. Entonces, punto .n, bueno, hashtag, abre las paréntesis, punto .n para decirle que es este el que voy a modificar y quiero que valga 5. Entonces ya él no va a usar un 2, ahora va a usar un 5. Y ya, no quiero cambiar la M. Entonces cierro paréntesis y ahora sí, el nombre de mi instancia. Compare 4 bits. Y ahora sí, lo que ya habíamos visto al inicio, que es hacer el alambrado. Este bloque nosotros sabemos que tiene dos entradas y que tiene una salida. Entonces aquí le decimos que a la que adentro se llama A, alámbrela con la que yo aquí afuera se llama A. ¿Por qué? Porque vea que esta es de 4, perdón, de 5 bits, desde el 4 hasta el 0. Y por eso es que yo estoy aquí pidiéndole que n valga 5. Y así sucesivamente. Luego, nosotros vean que aquí tenemos otra instanciación. Voy a marcarla también para que nos quede más claro, que es esta segunda que tenemos aquí. Que en este caso vean que yo simplemente estoy instanciando sin definirle algún parámetro aquí con el hashtag. Pero entonces en este momento es donde entra en juego el def param, porque como ya yo lo instancié, yo puedo hacer el nombre de la instancia .n, porque yo sé que ahí adentro existe algo que se llama n, y le caigo encima con un 5, que es este que tengo aquí. Y en este caso ya no se me va a quejar de que, por ejemplo, si yo no hiciera esto, él ya va, bueno, tal vez no se va a quejar y sí me va a dejar correr, pero por lo menos me va a decir, hey, usted acá adentro tiene un cable que es de tamaño 2, porque va a ser del 2 menos 1, o sea, de 1 al 0, y lo está alambrando con algo que es de tamaño 5. Entonces, usted tiene bits que está perdiendo, que no está logrando meter al módulo como tal. Continuemos entonces. Ahora bien, las asignaciones de procedimiento. Es la manera en que nosotros le damos vida al código, por decirlo de alguna manera. Así como, por ejemplo, en cualquier otro lenguaje de programación podríamos tener for, que aquí también los tenemos, podríamos tener if, un while, todo ese tipo de cosas también aquí las tenemos. Algunas en Verilog no son tan utilizadas porque algunas no son sintetizables. ¿Qué significa que no sean sintetizables? Que eventualmente no se pueden mandar a construir de manera física, que solamente se pueden simular. Y pues esa no es la gracia. La idea es hacer un diseño que yo realmente pueda eventualmente, que con la manita llegara y palparlo el chip. Entonces por eso es que utilizamos usualmente procedimientos que sean totalmente sintetizables. Entonces decimos, ¿qué es una asignación de procedimiento? Son las maneras utilizadas para que el valor de un dato sea modificada. Anteriormente ya habíamos visto el always, pero aquí se los presento formalmente. Decimos, todas las declaraciones dentro del bloque always se ejecutan secuencialmente. Además, si el módulo contiene más de un bloque always, todos los bloques always se ejecutan en paralelo, es decir, de manera concurrente. Entonces, yo podría tener en un mismo bloque, o sea, en un mismo módulo, varios bloques always, o sea, un always y un begin y un end. Y tal vez aquí abajo tengo otro always, add, begin y end. Voy a aprovechar este caso para explicar lo que es la lista de sensibilidad. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es la lista de sensibilidad? Es lo que se tiene que cumplir para que yo entre a ejecutar lo que está dentro del always. Entonces, por ejemplo, aprovechemos aquí también asignaciones bloqueantes y no bloqueantes. Hay dos tipos de asignaciones que se pueden usar dentro de un bloque always. Asignaciones de bloqueo y no bloqueo. Cuando se utiliza igual,
estamos utilizando las bloqueantes. Cuando se utiliza menor, igual, se utiliza para asignaciones no bloqueantes. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando utilizamos nosotros asignaciones bloqueantes, como en este caso, y aquí estamos utilizando no bloqueantes porque es lo que acabamos de ver, cuando asignamos estas, cuando utilizamos estas, se ejecuta primero esta línea y luego se ejecuta esta línea. Van en orden y esa es la diferencia. Cuando nosotros utilizamos esta sintaxis, ¿qué sucede? Las dos se ejecutan en paralelo. Es decir, ¿cuál sería en este caso? ¿Por qué habría una diferencia? Bueno, porque por ejemplo, en este caso de aquí, yo le estoy diciendo a Z póngale el valor de X, que es una de las entradas. Y luego a Z, hágale asígnele lo que sea que ella valga en este momento and la variable y. Pero esta segunda de aquí se ejecuta hasta después de que esta se haya ejecutado. Entonces significa que Z, cuando llega a este caso de aquí, ya tiene el valor que tiene X en este caso. Caso contrario, o no necesariamente, va a pasar lo mismo en el caso de los no bloqueantes. ¿Por qué? Porque en este caso se hace que... Listo, ya modifiqué un pequeño errorcito que había en la presentación y déjenme colocar por acá solamente el láser. Entonces, las no bloqueantes es que, por ejemplo, pasa esto y esto en paralelo. Es decir, que cuando pasa esto, que es decir, la lista de sensibilidad se activa, que se modifica X o se modifica Y, entramos a ejecutar este bloque. Significa que entonces en la variable Z, que suena las salidas, ponemos lo que en ese momento valga X. Y en la variable W, que es otra de las salidas, ponemos lo que en ese momento valga Z and Y. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nosotros aquí esperando a que esto pase. O sea, en este caso, estos dos suceden en paralelo. Es decir, cuando se entra aquí, el valor de Z ya está definido y es el que se va a usar en este caso. No se va a usar el valor que X aquí le está cayendo encima. ¿Por qué? Porque se ejecutan en paralelo. Luego, la declaración, veamos ahora la declaración if else. Vamos a verlo aquí con un MUX. Entonces, en este caso, ¿qué es un MUX? Un multiplexor de los que ya sabemos utilizar. Tenemos un module MUX, que es el nombre. Vamos a tener una entrada, que es un wire de 2 bits, que se va a llamar S, que es la línea de selección. La línea de selección. Vamos a tener 4 entradas de un bit, que va a ser la I0, la I1, la I2 y la I3. Y una salida que se va a llamar la salida Y. ¿Qué estamos haciendo entonces con esta declaración? Siempre que la variable de la selección sea modificada, ejecute este bloque. ¿Y qué dice este bloque? Bueno, es lo que estamos utilizando en este caso para ejemplificar cómo se usa un if en Verilog. Entonces, simplemente nosotros sabemos que S es de 2 bits. Si S es igual, doble igual porque estamos comparando a 0,0, entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos Y igual a I0. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un MUX, pone la entrada 0 cuando vale la línea de selección 0,0. Aquí en este caso se utiliza el begin y el end solamente para mostrarles que se podría utilizar, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque es requerido estrictamente cuando tenemos más de una sentencia aquí internamente. Si tenemos solo una, se puede hacer como en este caso. Si no, si S es igual a 0,1, en la salida ponemos lo que sea que entre en I1. Si no, si la línea de selección es igual al 1,0, en la salida Y ponemos lo que viene en I2. Si no, si en la salida, perdón, en la línea de selección S viene un 1,1, ponemos I3 en la salida. Y un else. ¿Por qué es importante un else? Siempre es importante, tanto en el if, else como en los case, colocar el valor por default. Entonces aquí else, bueno, nada más a Y póngale exactamente lo mismo que él ya traía. Y listo, o sea, no hay cambio. Acá podemos ver un diagrama de tiempos como eventualmente podríamos nosotros ir a verificar si este diseño se construyó correctamente o en la simulación al menos. Decía, aquí vemos ya, bueno, unas ondas, no es un diagrama, sí es un diagrama de tiempo, pero
no lo estamos construyendo manualmente al menos. En este caso, ¿qué podemos ver? Bueno, el funcionamiento de esto. Cuando lo simulamos, eventualmente llegaremos a ver esto digitalmente, o sea, en la computadora. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos aquí, nosotros lo que estamos cambiando, estamos variando la línea de selección. Vean, este S. Aquí está I0, aquí está I1, aquí está I2, aquí está I3 y aquí está Y, que es la salida. Estos valores que aparecen aquí, vean que el cursor está sobre esta línea. Entonces él está haciendo caso a lo que sea que en ese momento estaba valiendo. O eso es lo que creo, o tal vez está haciendo caso solamente a lo que está al final, porque vean que la variable S está en 1, 1. Pero igual, no nos va a afectar en lo que vamos a hacer nosotros. Vean que, por ejemplo, cuando la variable de selección dice 0, 0, ¿qué esperamos nosotros ver en Y? Cuando es 0, 0, esperamos ver I0. Entonces, esto I0 que estaba en 1, queríamos verlo en Y efectivamente aquí está en Y0 en este caso, que es un 1. Luego, cuando las líneas de selección son un 0, 1, ¿qué esperamos ver en Y? Lo que sea que esté en I1. ¿Y qué está en I1? Un 0. Entonces, por eso cae a 0. Cuando las líneas de selección son 1, 0, esperamos ver I2. ¿Y qué hay en I2? En I2 hay un 1, entonces levantamos otra vez a 1 la salida. Finalmente, cuando la línea de selección vale 1, 1, que es este último caso, este pedacito de aquí, queremos ver en la salida lo que sea que tenga I3. ¿Y qué tiene I3? Un 0, entonces cae I3 de nuevo, perdón, cae la salida Y. Y así es como verificamos que este multiplexor está hecho correctamente. Y en este caso aprovechamos para ver cómo se construye un multiplexor y además cómo se usa el if y el else, que era lo que en el fondo queríamos ver. Vean que en este caso, a la hora de diseñar un multiplexor, cuando lo hacemos a mano, con un montón de compuertas, eh, no es complicado, pero el procedimiento es bastante más complejo que simplemente utilizar else if. ¿Y por qué? Porque en este caso estamos utilizando descripción conductual, es decir, de comportamiento. Existe, aprovecho este caso para introducirlo, otra manera de describir Verilog aparte de el SIF y todo ese tipo de cosas. Esa otra manera se llama estructural y es como eventualmente podríamos construirlo. Entonces nosotros perfectamente podríamos recibir estas mismas entradas y aquí adentro, en vez de usar el SIF, nosotros perfectamente podemos andar diciendo, quiero una AND que dé estos dos como entradas y esas otras dos en una OR y esas otras dos en una XOR. Eso es la manera de escribir Verilog de manera estructural. En este caso, aquí estamos viendo esos ejemplos de manera conductual, es decir, por comportamiento. Finalmente, vamos a ver lo que es la declaración case, que es el que utilizamos también para saber en qué caso entramos. En este caso, exactamente la sentencia case se utiliza igual que en los lenguajes de programación que ya conocemos. En este caso, tenemos igualmente un multiplexor, pero en este caso lo vamos a hacer con un MUX. Entonces, línea de selección de 2 bits, 4 entradas y 0 y 1 y 2 y 3 y la salida Y. Cada vez que, o más bien siempre que cambie S, ahorita vamos a hablar un poquito más de la lista de sensibilidad, haga este bloque. ¿Y qué dice este bloque? Que dependiendo de lo que valga el valor de S, ejecuta esta línea, o ejecuta esta, o ejecuta esta, o ejecuta esta. Ven que aquí está, que si vale 2, 2 puntos, ejecuta esta, que si vale 3, 2 puntos, ejecuta esta. Si vale 0, ponemos en Y lo que sea que esté en I0. Si vale 0, 1, porque aquí nosotros también vean que solamente escribimos aquí, en vez de escribir, yo aquí podría haber escrito un 1 pelado, pero colocamos también esta manera para que vean que uno puede escribir como quiera los valores, no solo en decimal. Entonces, si ese vale 0, 1, que sería un 1, colocamos en Y lo que sea que valga I1 en ese momento. Si S vale 2, colocamos en Y lo que sea que I2 tenga en ese momento. Si S vale 3, colocamos en Y lo que sea que I3 tenga en ese momento. ¿Y por qué aquí coloco un default y en el anterior también? Si yo ya sé que en estas cuatro, aquí están las únicas cuatro opciones que yo estoy encontrando, o sea, pudiendo encontrar con 4 bits que son, perdón, con 2 bits que son los que estoy recibiendo, no hay más de 4 posibilidades. Eso es porque eventualmente, por ejemplo, asuma que esto cambia y que ahora en vez de ser de, no sé,
de 2 bits va a ser de 3. Y aquí no están las opciones del 0 al 7, que serían las que tendrían que haber. Entonces, si colocamos esto para que el default sea que ponga todo eso en X, entonces, o el valor que tiene la entrada en X, ¿qué va a significar? Bueno, el diseñador se va a dar cuenta que algo anda mal y tiene que ir a revisar que no era simplemente aquí poner un 2 y ya iba a ser de 3 bits, que además tiene que agregar esto por aparte. Aquí tengo un par de diseños que es también para introducir la manera tan sencilla nosotros a nivel de compuertas, como lo hacemos a manera estructural, eh, es bastante más extenso el procedimiento que si lo hacemos a puro lenguaje, en este caso Verilog, y de manera conductual. Un flip-flop D. ¿Cómo hacemos un flip-flop D básico? Bueno, tiene entradas el clock, el reset, la entrada de datos y la salida Q. Y aquí introducimos también otros amiguitos para la lista de sensibilidad. Siempre que haya un flanco positivo, post positivo, edge de orilla, un flanco positivo del reloj o que haya un flanco positivo del reset, haga esto que está aquí adentro. Si cuando él entra se da cuenta que el reset está en 1, manda Q a 0. Si no, lo que sea que esté en D, lo pone en Q. Así de sencillo es como se hace un diseño de un flip-flop en Verilog y esto se puede mandar a construir. Listo. Bueno, hay que hacerle pruebas, pero en este caso, como es sencillo, podría mandarse y listo. Luego también podemos hablar de un flip-flop tipo D, pero que tenga una patilla de enable. Entonces, vamos a llamarlo y ahora no solamente tiene el clock y el reset, sino que tiene el clock, el reset y el enable. Tiene la entrada D y tiene la salida Q. ¿Qué hacemos? Nosotros, la lista de sensibilidad sigue igual. Siempre que haya un flanco positivo del reloj o que haya un flanco positivo del reset, ¿qué hacemos? Ejecutamos este bloque de aquí y decimos, si el reset está en 1, mandamos Q a 0. Si no, si el enable si está activado, entonces colocamos Q en D. Y si no, pues no hacemos nada, no estamos contemplando esa opción en este caso. Pero vean que en este caso es esto mismo de aquí, pero además no solamente es un else, sino es un else if. ¿Por qué? Porque antes de colocar en Q lo que sea que esté en D, necesitamos ver si el enable está activado. Hablemos ahora de lo que es el banco de pruebas. Decimos, dado que los bancos de pruebas se utilizan solo con fines de simulación, no para síntesis, ¿por qué? Porque nosotros queremos probar que algo funciona. Y la prueba de que ese algo funcione no vamos a mandar a fabricarlo. Y simplemente nosotros nos lo dejamos y decimos, sí, todo está bien en el hardware que vamos a mandar a fabricar, mandémoslo a fabricar. Por lo tanto, se pueden utilizar una gama completa de instrucciones de Verilog. Por ejemplo, las palabras clave para, o sea, en este caso el for, el mostrar y el monitor, que ahorita vamos a ver qué significan esas que tenemos por ahí. Se pueden utilizar para escribir bancos de pruebas. Aquí hay una redundancia, pero bueno. Vamos a usar un ejemplo acá, explicamos un poquito de esto y luego ya manos a la obra a utilizar las herramientas que vamos a utilizar en este curso. Entonces, aquí en este caso vamos a hacer un ejemplo para lo que son circuitos combinacionales. Tenemos un medio sumador. ¿Qué significa que es un medio sumador? Que no acepta un carry input, o sea, no acepta un acarreo de entrada. El full adder, que es el sumador completo, así acepta acarreo de entrada. Entonces, un medio sumador va a tener dos entradas. Tiene la entrada A, la entrada B, un par de bits. O sea, que es medio sumador, agarra un par de bits y lo suma. Y da a sus salidas la suma y el acarreo, a ver si hubo rebase o no. Eventualmente, si nosotros agarramos acá la tabla de verdad y decimos, ok, A y B puede valer 0, 0, puede valer 1, 0, puede valer 0, 1 y puede valer 1, 1, tenemos solamente cuatro opciones. Si sumo 0 con 0, la suma es 0 y el acarreo es 0. Si sumo 1 con 0, la suma es 1 y el acarreo es 0. Si sumo 0 con 1, la suma es 1 y el acarreo es 0. Si sumo 1 más 1, la suma es 10, o sea, pongo el 0 y llevo 1, es decir, acarreo 1.
Y eso al final es lo que estamos construyendo. Si lo vemos al nivel de cajitas, esto es lo que veríamos nosotros. Es medio sumador de un bit. Las entradas son A y B, las salidas son S y C. En este caso, ¿verdad? Para este conjunto de esta tabla, ¿verdad? Que estamos viendo. Aquí en el módulo se llama sum y se llama carry. Eventualmente, si nosotros quisiéramos verlo también como con puertas, o sea, nosotros mandamos este circuito y le decimos a, por decir algo, Taiwan Semiconductors, construyame eso. Él por debajo, ahí en el silicio, hace una XOR, hace una AND, agarra estas patillas de A y B como entradas y estas de S y C como salidas y me dice, tome, aquí está lo que usted me pidió. Nosotros ya tenemos, en este caso, lo que creemos es un sumador, es medio sumador. Pero, repito, lo que creemos es medio sumador. Tenemos que comprobar que realmente eso es realmente medio sumador diseñado correctamente. Entonces, ¿qué hacemos? Un banco de pruebas. ¿Qué es un banco de pruebas? Vamos a hacer un conjunto de asignaciones para verificar que lo que estamos nosotros creyendo diseñar, realmente lo estamos diseñando. Entonces, nosotros ya tenemos esto y esto va a estar por ahí en un archivo que se llama, no sé, halfather.v. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos ya la parte del código propiamente. Creamos entonces otro archivo que se va a llamar halfather raya baja tv, que es de testbench, de banco de pruebas en inglés, .v, porque es la terminación de Verilog. Definimos, aquí ya, este banco de pruebas ya es funcional, pero vamos a ir revisándolo línea por línea para que veamos cómo fue que se construyó. Tenemos esto por acá. ¿Qué es la escala de tiempo? Es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer las pruebas. Entonces, esto es, por decirlo de alguna manera, vamos aquí a utilizar el láser. Nosotros vamos a dar pasos de 1 nanosegundo en 1 nanosegundo y subpasos de 10 picosegundos. Entonces, bueno, aquí está especificado de hecho, la unidad de tiempo y la precisión. Entonces, yo en este caso, yo nunca puedo decirle, uy, espérese 1.3 picosegundos, o 1 nanosegundo con 3 picosegundos. ¿Por qué? Porque la precisión mínima o la precisión en general, que es la resolución que en este caso estamos utilizando nosotros, va a ser de 10 picosegundos en 10 picosegundos. Entonces, luego definimos que va a ser un módulo. Este módulo no va a tener ni entradas ni salidas. ¿Por qué? Porque simplemente lo vamos a utilizar para hacer un banco de pruebas. Vamos a utilizar un par de variables que son rec, que se llaman A y B, y un par de wires que se llaman sum y carry, que en este caso se están llamando igual a estos, pero no es necesario que sean de esa manera. Pueden llamarse de manera distinta. ¿Por qué? Porque estos son los que usamos a este lado. Luego vamos a utilizar un parámetro local que se llama periodo y que es igual a 20. Y eso lo que vamos a hacer es la duración para cada bit. Y eso entonces significa que va a ser, para saber si nosotros aquí ponemos un periodo de 20 y esperamos nosotros 20 como ahorita lo hacemos, simplemente lo pasamos a la escala de tiempo, que es 20 por, ¿cuánto es la escala de tiempo? 1 nanosegundo. Entonces multiplicamos por 1 nanosegundo y nos da 20 nanosegundos. Y aquí hacemos la instancia. Entonces, estamos instanciando este archivo que tenemos aquí, este módulo, perdón. ¿Qué hacemos entonces? Primero, el nombre del módulo, luego el nombre de la instancia. Se suele utilizar UUT o DUT de Unit Under Testing o Device o Design Under Testing del inglés. Entonces, ¿qué es unidad bajo prueba o diseño bajo prueba? ¿Qué hacemos nosotros? Le estamos diciendo que adentro de este half-adder hay un pin que se llama, que lo alambre con el cable que yo aquí tengo, que se llama A. Al alambre B de este módulo que se llama B, alámbrelo con el cable B de este módulo que se llama B. Ahorita, de hecho, en el ejemplo que tengo para que lo corramos, podemos hacer ese cambio que los cables se llaman diferente para que lo notemos. Luego, también decimos que tenemos adentro una variable que se llama sum, que lo alambre con un cable que tenemos por aquí, se llama sum, y con el carry que se llama dentro carry, que lo alambre con un wire que se llama carry de este lado. Y ahí ya lo tenemos instanciado. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso, lo que vamos a hacer es modificar en este banco de pruebas los valores que A y B pueden tomar. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero modificar esos valores para que eventualmente yo ir a revisar
cuánto valen sum y carry. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar esos. ¿Por qué no puedo modificar sum y carry de este lado? Porque es el módulo el que se encarga de modificarlos. Entonces, si yo tratara de modificarlos, es como que si yo aquí le tratara de aquí poner un 0 o un 1. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son las salidas. Yo puedo modificar a este lado, donde entran los valores. Entonces, ahora veamos este nuevo bloque que no lo habíamos visto. Estamos hablando de la directiva initial. ¿Por qué? Este lo utilizamos de este lado que es el test bench y usualmente, podría darse, pero usualmente no lo utilizamos del lado del módulo como tal. Porque esto lo que está diciéndole es al módulo, cada vez que usted inicia, lo primero que hace, o sea, de manera inicial, ejecute esto. Y cuando nosotros creamos algo a nivel de hardware, pues no tiene sentido, ¿verdad? Decirles a una AND cada vez que usted enciende, ponga, no sé, lo que sea que queramos decirle, no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque cuando ella levanta, lo primero que va a esperar es que alguien la inicialice, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues los initials y ese tipo de directivas las utilizamos del lado del test bench. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que el test bench no sea sintetizable. Yo solamente lo quiero para probar mis diseños. Luego ejecutamos este par de amiguitos que tenemos por aquí. Esto es para crear el archivo .usd que eventualmente vamos a ir a abrir con el software que se llama GTK Wave, que va a ser el visor de ondas que tenemos. Entonces aplicamos este par de archivitos, perdón, este par de directivas y lo que le estamos diciendo ahí es créeme un archivo que se llame halfothertestbench.usd a este módulo que se llama halfothertestbench, o sea, él va a agarrar todas estas variables, la A, la B, el sum y el carry de este módulo, no de este de adentro, pero como están alambrados a este de adentro, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque están literalmente alambrados con cables y guárdemelos en este archivo. Y luego, eso solamente para que guarde los archivos. Luego, en el initial lo que le estamos diciendo es A, póngale 0, al B, póngale 0 a estos de aquí. O sea, le estamos metiendo aquí un 0, 0. Espérese, en este caso este hashtag ya no es para parámetros o algo similar cuando instanciamos un módulo, sino que es para meter un retardo, o que espere por esa cantidad de tiempo, o sea, hashtag period. O sea, esto es lo mismo que aquí escribir un hashtag 20 porque aquí tenemos que periodo es 20. Se espera 20 nanosegundos y después de eso, A vale 0 y B póngale un 1. Nos esperamos otro periodo, A vale 1, B vale 0. Nos esperamos otro poco, A vale 1 y B vale 1. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque entonces cuando pongamos A y B en 0, estos valores de sum y de carry se van a ir a actualizar y van a estar durante 20 nanosegundos en lo que sea que tengan que estar cuando la combinación de entradas vale 0, 0. Luego los cambiamos a 0, 1 y esperamos otro periodo de tiempo para que esos valores de C, D y S se pongan en lo que sea que tengan que estar cuando las entradas de este módulo sean 0, 1, A en 0 y B en 1. Entonces nosotros, bueno, voy a cargar aquí, bueno ya, voy a cargar aquí para de una vez ejecutar este archivo que tenemos aquí en la terminal en Visual Studio Code. Ahora sí, continuemos. Aquí tengo el halfadder.v que va a ser y que es exactamente, vamos a ver, este pedacito de código que yo tengo aquí. Veámoslo, que es este que tengo aquí yo. Luego tengo el halfadders testbench, que es este otro archivo. Todos están sobre una carpeta que se llama proyecto digitales. Es exactamente este pedacito de código que tengo aquí, que es este que tengo aquí. Literalmente solo eso. Entonces, ¿cómo ejecuto yo eso? Bueno, en la línea de comandos yo voy a ir, aquí a este momento podrían ya tener instalado Verilog, GTK Wave, que es para ver las ondas que vamos a generar, y Visual Studio Code, que es lo que estamos utilizando para generarla. Esto se ve así con colorcitos y de todo bonito porque tengo un plugin que se llama VHDL o Verilog, o Verilog HDL, algo así. Ahí en el PDF que les voy a pasar está toda esa información. Entonces, aquí nosotros ejecutamos en la línea de comandos
le decimos a iVerilog, o sea, Icarus Verilog, que es el compilador que yo estoy utilizando. Le digo, genéreme un archivo de salida que se llama out.vvp. ¿Por qué le pongo esta extensión? Simplemente porque con lo que yo lo ejecuto luego se llama vvp, pero no es necesario que tenga ninguna extensión. ¿Cuáles archivos estoy yo diciéndole que utilice para compilar? Ojo, el halfadder.v, o sea, este, y mm, el halfadder testbench.v, que es este de aquí. Yo le doy enter, vean que aquí ya no solamente tengo tres archivos .v. Cuando yo le dé enter a esto, se me va a crear uno que se llama out.vvp. Le di enter, aquí tenemos ahora out.vvp. Ese archivo no tiene ni siquiera sentido. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cosas que nosotros humanamente no entendemos. Entonces, ahora yo lo que hago es ejecutar ese archivo, vvp, espacio y el nombre del ejecutable. Enter. ¿Qué tengo yo ahora? Se me generó un archivo .usd, que es donde están las ondas que yo voy a ir ahorita a abrir en GTK Wave. ¿Por qué se me habilitó con ese nombre? Porque yo le dije que me creara un archivo que se llama halfadderstangebench.usd, que es el que me acaba de crear. Entonces yo voy a ir a ejecutar GTK Wave. ¿Y cómo se llama el archivo? A ver, halfadder testbench.usd. Creo que es este. Le doy enter, entonces él me abre el programa que yo ya instalé que se llama GTK Wave. Me lo abrió en el otro monitor, entonces por acá se los coloco. Acá lo tenemos. No aparece ninguna señal. Aquí en esta ventanita van a aparecer los módulos que yo estoy utilizando. En este caso solamente tengo un módulo. Entonces tengo un módulo que se llama halfadder testbench, que tiene internamente la variable a, la b, el carry y el sum. Doble clic y él me los pasa automáticamente aquí a la derecha para yo verlos. Vean que todos están en cero, qué raros, pero es que apenas estoy viendo el 0, 1 picosegundo, 2 picosegundos, 3 picosegundos, que fue la resolución que yo le pude haber puesto. Si le doy clic aquí, él va a mostrarme ahora sí toda la simulación. Listo, acá lo tenemos. Entonces, ¿qué nosotros podemos verificar aquí? Pues lo que queríamos nosotros verificar. Vamos a ir a donde está la otra. Que por ejemplo, cuando A y B valgan 0, yo quiero ver S en 0 y C en 0. Entonces, si A y B valen 0, que es en este caso el primero, vean que C vale 0 y S también vale 0. Bueno, suma en este caso, porque está en bajo. El que sigue, bueno, vamos a ver cuál estamos metiéndole en el test bench realmente, que es lo que queremos nosotros verificar. En el test bench nosotros estamos metiéndole el 00 y luego le estamos metiendo el 01. Entonces vamos a ir a modificar, a revisar en esta tableta aquí para el 01. Queremos ver S en 1 y C en 0. Entonces para el 01 queremos ver C en 0 y S en 1, que es lo que tenemos aquí. C en 0 y S en 1. ¿Cuál es el siguiente caso que verificamos? El siguiente caso que verificamos nosotros es el A igual 1, B igual 0. Entonces, el A igual 1, B igual 0 es este caso de aquí y nosotros queremos ver un S en 1 y C en 0. Entonces, aquí efectivamente vemos el S en 1 y el C en 0 para el caso en que A vale 1 y B vale 0. Finalmente, lo que queremos ver es el caso cuando A y B valen 1 y cuando A y B valen 1 queremos ver S en 0. Bueno, queremos no, tenemos que ver S en 0 y C en 1. Entonces, si nosotros vamos a ver cuando A y B valen 1, estamos viendo efectivamente que C vale 1, o sea, el acarreo, y que la suma vale 0. Y así nosotros entonces a través de un diagrama de tiempos estamos obteniendo lo que queríamos comprobar, es decir, las posibilidades, o sea, las posibles combinaciones que puede tener ese circuitico, que es un medio sumador. Esto es por decirlo de alguna manera, un test bench pequeñito. O sea, vean que aquí nosotros estamos yendo a averiguar manualmente si todo se está dando. Imagínense ahora que aquí yo tenga, no sé, 16 entradas. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 16? 65.536. ¿Vamos a revisar nosotros 65.536 combinaciones distintas? No, definitivamente no. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un tipo de test bench que es por procedimiento, que entonces en este caso el mismo test bench se encarga de decirnos si todo está bien o todo está mal.
¿Qué hacemos? Bueno, en este caso aquí está la mitad del código, aquí está la otra mitad. Estoy utilizando exactamente este modulito. O sea, vean que para solamente probar este modulito de aquí, yo voy a utilizar este montón de código de aquí. ¿Por qué? Porque usualmente incluso se gasta más tiempo y recursos en la parte de la verificación que propiamente en la parte de diseño. Entonces aquí yo tengo un montón de código. Este código de hecho vamos a ir a revisarlo en la parte del Visual Studio Code con colorcitos bonitos. Eso que tengo ahí yo es exactamente lo que tengo en este lado. Entonces voy a correr esto por acá y vamos a ir revisando de arriba hacia abajo. Espero que se vea ahí en donde voy pasando el teclado. En todo caso voy a tratar de... Un momento para aumentar el tamaño de letra de esto. Listo, creo que sí se aumentó. Entonces, tenemos un archivo que se llama half-adder procedural testbench.v. Definimos la escala de tiempo. Todo bien hasta ahí, ya lo habíamos visto. El módulo no tiene entradas ni salidas porque solamente lo vamos a usar para probar el diseño que habíamos hecho. Tenemos un par de regs que se llaman A y B y un par de wires, igualmente que antes, que se llaman sum y carry. Aquí definimos el periodo, que era lo que íbamos a hacer, y aquí lo instanciamos. Vamos a apartar este reloj de aquí, ahorita vemos qué es. Lo instanciamos. ¿Cómo lo instanciamos? El nombre del módulo, o sea, este de aquí. Luego, ¿cómo le estamos llamando? Que es UUT. Luego, en este caso voy a hacer el cambio que yo les dije antes. A este rec le voy a poner, no sé, vamos a ver, lo usamos mucho por aquí, el A, sí, no importa. Bueno, vamos a echar a andar a esto y ahorita vamos a cambiar los nombres de los cables. Voy a poner por aquí, cambiar cables para que no se me olvide. Entonces, cuando yo lo instancio, la variable A, de hecho voy a pasar esto para acá, para que aquí me quede este. Entonces, la variable A del diseño de adentro, que es esta de aquí, la alambro con esta A que se llama así. La variable B del diseño de adentro la alambro con el cable B que yo tengo aquí, igualmente para zoom y para carry. Ahora, creo una variable de tipo rec que se llama clock. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí yo tengo solamente, en este caso, algo combinacional que simplemente depende de sus entradas para definir su salida, voy a definir solamente un clock para yo utilizarlo en el testbench nada más. Entonces, creo un initial y un begin, porque aquí ya no voy a tener un initial como tal, sino un always cuando haga yo mis pruebas. Creo el initial solamente para decirle, usted créeme todas las señales que tengo aquí en un archivo para yo abrir en GTK Wave que se llame half-adder-procedural-testbench.usd y aquí le paso el nombre del módulo. Luego, entra en el always. ¿Por qué el always no tiene nada aquí? Significa que si el always no tiene ninguna lista de sensitividad, siempre se va a estar ejecutando. O sea, es como un while true, si lo quieren ver con alguna analogía a lenguajes de alto nivel. Entonces, en este caso, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para poner a oscilar el reloj. Entonces, el reloj le decimos, valga 1, espérese 20, valga 0, espérese 20. Y como no tiene lista de sensibilidad, vuelve a entrar. Valga 1, espérese 20, valga 0, espérese 20. Valga 1, espérese 20, valga 0, espérese 20. Habíamos mencionado anteriormente que cuando tenemos dos bloques always, ¿qué pasa? Los dos se ejecutan concurrentemente. Entonces, que yo aquí tenga un always no significa que yo no pueda tener aquí otro. Tengo este que sin importar lo que suceda, siempre se ejecuta. Tengo este otro que solamente se ejecuta cada vez que hay un flanco positivo del reloj. De hecho, yo podría, si yo quiero que aquí entre él en el flanco negativo, simplemente podría escribir negedge. Listo. Y en este caso, si yo sé que voy a poner posedge or negedge de la misma, entonces simplemente yo podría quitar esto y simplemente dejar la variable. ¿Por qué? Porque cuando ya va a cambiar, va a pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Si yo puedo asegurar eso, si tengo dudas, si sé que a veces clock va a pasar a alta impedancia o algo similar, entonces no quiero hacer eso. Pero por ahora lo vamos a dejar como estaba originalmente, que quiero usar en este always solamente cada vez que haya un flanco positivo del reloj. Entonces, cada vez que hay un flanco positivo del reloj, pongo A y B en 0 y me espero cierto tiempo.
pero ahora yo no voy a ir a revisarlo manualmente a las ondas de tiempo, o sea, al GTK Wave, sino que yo aquí pongo ya la revisión dentro del test. Si la suma es diferente de 0 o el carry es diferente de 0, ejecute esto. Falló para la combinación 0-0. ¿Por qué? Porque yo sé que esto tiene que suceder. ¿Por qué sé eso? Porque la tabla de verdad que yo tengo definida, en este caso, eso es lo que me dice que cuando yo tengo A y B en 0, S y C tienen que estar en 0. Y si están diferentes de cualquiera de las dos, es porque hubo un error. De igual manera, hacemos exactamente lo mismo para la combinación 0-1, exactamente lo mismo para la combinación 1-0, exactamente combinación para la combinación 1-1 con los valores correctos. Y finalmente agarramos la combinación 0-1, creo que esto yo lo modifiqué, vamos a ver, la 0-1 está por aquí. Y tiene que estar suma en 1 y carry en 0. A ver, suma en 1 y carry en 0. Entonces voy a poner que aquí este valga 1 para que nos falle en este caso. Entonces aquí vamos a cambiar este nombrecito por, no sé, testing en vivo. Si nos falla en vivo, pues lo arreglamos en vivo también. A ver cómo nos va. Guardamos. Y listo. Y aquí un finish y un stop. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya aquí está esto ejecutándose porque yo tenía abierto GTK Wave. Voy a ir a cerrar GTK Wave. Listo, aquí me devuelve la consola. Y ahora lo que yo quiero hacer es eso mismo, pero ahora no quiero el half adder, sino quiero el half adder procedural. Y el half adder, a ver, no, más bien modifica el que no era. Vamos de nuevo. El half adder.vc, porque es el archivo fuente. El que yo quiero modificar es el test bench que utiliza el procedural. Half adder. Ajá. Y bueno, aquí voy a abrir este explorador de archivos solamente para que me muestre aquí. Yo ya había creado uno que se llama out.vp. Para no caerle encima, voy a crear uno que se llame, no sé, out 2021, para ponerle algo del año. Entonces aquí se me creó ese out 2021. Vean que yo por ahora no tengo ningún USD. Por aquí, bueno, aquí tengo un USD, pero no tengo ninguno sobre procedural. Entonces yo cuando lo ejecute, que va a ser con el VVP del out 2021.vvp, ahora me va a aparecer ahí uno que se llame procedural, que es este de aquí. Y vean que aquí está el texto que yo quería ver. Text testing en vivo. El test falló para la entrada 01. ¿Por qué falló para la entrada 01? Entonces, pasó por cada una de estas y no entró en esos if. ¿Por qué? Porque sí pasó correctamente. Pero cuando pegó en esta, él dijo, ojo, cuando las combinación de entradas es A igual 0 y B igual 1, yo esperaba que este carry fuera 0. A ver, para no batearles el 0-1, sí que este carry fuera 0. Entonces yo entro aquí y ahí le estoy mostrando el mensaje de error a quien está diseñando. Veanlo aquí. Ahí está el, el string que habíamos escrito. Entonces me salgo aquí porque les estoy debiendo una modificación más. Entonces voy a ir a demostrarles que nosotros aquí vamos a quitar este cambiar de cables porque ya nos vamos a hacer cargo de ese. Y yo a este cable de aquí le voy a poner first, a este le voy a poner second, a este le voy a poner sumita, a este le voy a poner acarreo. Entonces yo le digo que a la variable que aquí adentro se llama A, alámbralo con la que yo aquí afuera se llama first, con la que se llama B adentro, con la que se llama second, con la que se llama sum adentro, con la que se llama aquí afuera sumita, y con la que se llama carry, con la que se llama acarreo. Entonces, que tengo que ir a modificar yo todo lo que tenga ese caso. Entonces, donde en vez de decir first, perdón, en vez de decir A, tiene que decir first, en vez de decir, vamos a ver. Entonces vamos a ir a modificar este A y B. Vamos a ir a modificar este A y B. Vamos a ir a modificar este A y B. Y vamos a ir a modificar este A y B. Creo que era el último. Ah, no. También tengo que ir a cambiar esto sum por sumita. Pero bueno. Hay que cambiar esto sum por sumita y este carry por acarreo. Pero vamos a ejecutarlo para que nos dé algún error. Para que no todo nos salga bonito.
Entonces, ahora quiero ir y que este salga, no sé, 2022, porque ya esperamos no tener pandemia. Y vamos a ver, probablemente se nos queje. Exactamente, eso es lo que quería yo. ¿Por qué se nos queja? Y aquí es donde vamos al principal problema que a veces nos cuesta mucho, que nos cuesta entender los errores. Él nos dice, incapaz de hacer bin de zoom, y aquí nos dice la línea 39. ¿Por qué? Porque este cable no existe aquí, el que existe es sumita, y el que existe es acarreo. Entonces vamos a ir a meter sumita en todo lado donde diga zoom. Y además vamos a ir a poner acarreo en todo lado donde diga carry. Y estamos, creo. Entonces vamos a ir a ejecutar. Vamos a abrir aquí el explorador de archivos para que vean que no tenemos ningún out 2022 todavía. Donde yo doy enter, todo bien, apareció. Y ahora voy a ir a hacer wp out 2022. Cuando se me completa así es porque es triple tap por aquello. Doy enter. Y a ver, listo. Aquí me falló. Testing en vivo, test falló por la combinación 0-1. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo andaba buscando. Entonces voy a ir ahora, si yo quiero, puedo ir a abrir este de aquí. Voy a ver qué nos aparece. Por acá está. ¿Cómo hacemos? Bueno, cerramos lo que teníamos anteriormente y abro GTK Wave, que es el visor de ondas, y le paso este nombre de archivo. Y lo que me abre, por acá lo tengo, es esto de acá. Entonces, vean que el clock simplemente él, fiel a lo que se le pidió, cada 20 nanosegundos cambia su valor y listo. Vean el clock. En cambio, los demás valores esperan, vean que tienen un tiempo en valores desconocidos, entonces esos tiempos nosotros definitivamente no podemos utilizarlos para nada. Para nosotros algo decente para revisar serían estos casos de aquí. Y en este caso no tenemos que revisarlos manualmente. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a estos chequeos que le pusimos aquí, los revisamos de manera programática, de manera automática, podríamos decirlo también. Y eso sería, creo que la finalización de este video. Muchas gracias por estar aquí conmigo todos estos videos y durante todo el curso.